Buenos días, tardes, noches, estimados alumnos. Continuando con la presentación de las clases teóricas, hoy voy a disertar sobre encefalitis autoinmune. Es la primera vez que tocamos este tema en el curso de neurología, es un tema nuevo eh, y es muy importante ya que anteriormente se consideraba que estas patologías eran muy infrecuentes, pero eh, cada vez se diagnostican más. Las encefalitis autoinmunes son un grupo de trastornos en el cual el sistema inmunológico del huésped se dirige a sus autoantígenos expresados en el sistema nervioso central. Aquí debemos de hacer una aclaración. Los anticuerpos contra estructuras del sistema nervioso central pueden ser de dos tipos. Los anticuerpos contra epítopes o antígenos que están dentro de la neurona o intracelulares y los que están en la superficie. Los que están dentro de las neuronas o intracelulares son usualmente los anticuerpos que ya hemos visto cuando tocamos el tema de síndromes paraneoplásicos. Y los que están en superficie son los que están relacionados con estas encefalitis autoinmunes que vamos a ver en esta disertación. Esto se descubrieron anticuerpos de superficie neuroguiales y el descubrimiento de esto hizo de que cambie bastante lo que es la relación entre lo que es las causas de encefalitis, siendo las encefalitis infecciosas las que primaban anteriormente. Y como poco a poco se van descubriendo y se están haciendo nuevos hallazgos y más fácilmente la caracterización de los anticuerpos de superficie, entonces es cada vez mejor el diagnóstico de las encefalitis autoinmunes. Por ejemplo, en un estudio se encontró que en menores de 30 años la primera causa de encefalitis fue la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, más por encima de las encefalitis infecciosas, la mayoría de ellas de tipo viral. Probablemente más adelante, habiendo mucho más estudios y una mejor caracterización de los anticuerpos, la proporción de encefalitis autoinmune sobre las encefalitis infecciosas se invierta a lo que era años atrás. Años atrás, vuelvo a repetir, predominaba la encefalitis infecciosa y muy rara vez se diagnosticaba las encefalitis autoinmunes. Y es muy probable que en pocos años esa relación se invierta, siendo las encefalitis autoinmunes las más frecuentes en relación a las encefalitis infecciosas. Aquí tenemos pues los dos tipos de antígenos y anticuerpos relacionados con el sistema nervioso central. Los antígenos de superficie que se encuentran usualmente relacionados con receptores de neurotransmisores o con canales iónicos se encuentran en la superficie y estos son los que están relacionados con la encefalitis autoinmune. Mientras que los anticuerpos que están contra antígenos intracelulares, estos de aquí no pueden ser directamente captados por sus anticuerpos y se sirven de proceso inflamatorio relacionado con las células T para destruirlos. Pero al destruirlos van a dañar y lesionar o matar la neurona. En cambio, en los de superficie lo que hacen es disminuir la función relacionada con el canal o con el receptor correspondiente y de esa manera se produce el cuadro clínico, pero no hay un daño tan severo a la neurona. A modo de generalización, los trastornos mediados por autoanticuerpos se presentarse rápidamente en unos pocos días o semanas. O sea, la forma clínica usualmente es algo agudo, subagudo. Sin embargo, existen formas clínicas más
lentas en su inicio y un curso prolongado que pueden semejar a enfermedades neurodegenerativas, como los que son contra los anticuerpos contra el IgI1, los anticuerpos CASPR2 y el IG-LON5. Existen criterios que ya se han establecido hace un buen tiempo atrás, esto está en el Lancet del 2016, en el cual se toman los criterios para una posible encefalitis autoinmune. En este caso de encefalitis autoinmune, el diagnóstico se puede hacer cuando se cumplen tres criterios, los tres criterios siguientes. Primero, inicio subagudo, progresión rápida de menos de 3 meses, de déficit de memoria de trabajo o pérdida de memoria a corto plazo, estado mental alterado o síntomas psiquiátricos. En pocas palabras, el paciente tiene síntomas neuropsiquiátricos. Al menos uno de los siguientes: nuevos hallazgos focales del sistema nervioso central en imágenes, convulsiones no explicadas por un trastorno convulsivo previamente conocido, pelocitosis de líquido cefalorraquídeo al estudio con recuento de glóbulos blancos de más de 5 células por milímetro cúbico y características de la resonancia magnética sugestivas de encefalitis. Y obviamente la exclusión razonable de causas alternativas. Vamos a ver cuáles son esas causas alternativas, es decir, con las cuales tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Infecciones del sistema nervioso central a la cabeza, principalmente las virales, encefalopatía séptica, encefalopatía metabólica, toxicidad por medicamentos o drogas, enfermedad cerebrovascular, trastornos neoplásicos, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedad priónica, trastornos epilépticos, trastornos reumatológicos como el neurolupus o la neurosarcoidosis, el síndrome de Klein-Levin, síndrome de Rey en niños, enfermedades mitocondriales y errores congénitos del metabolismo en niños. También existen criterios diagnósticos para la encefalitis límbica, que es una forma de presentación de la encefalitis autoinmune. Específicamente, como lo dice su nombre, van a atacar al sistema límbico. El diagnóstico se puede realizar cuando se cumplen los 4 de los siguientes criterios. Tienen que cumplirse los 4. Inicio subagudo, progresión rápida de más o menos de 3 meses. Eso es lo mismo como para la encefalitis autoinmune. Anomalías cerebrales bilaterales en la resonancia magnética con recuperación de inversión atenuada por líquido ponderante 2, altamente restringida a los lóbulos temporales mediales, es decir, al sistema límbico, y al menos uno de los siguientes: pleocitosis de líquido cefalorraquídeo y un electroencefalograma con actividad epiléptica o de onda lenta que afecta a los lóbulos temporales. Y por último, la exclusión razonable de causas alternativas. Y por último, otra forma de presentación de las encefalitis autoinmunes es la encefalomielitis aguda diseminada o ADEN. El diagnóstico se realiza cuando se cumplen los 5 criterios siguientes. Un primer evento clínico multifocal en el sistema nervioso, multifocal, de presunta causa desmilizante inflamatorio. Encefalopatía que no puede explicarse por la fiebre. Resonancia magnética cerebral con lesiones difusas mal delimitadas mayores a 1 o 2 centímetros que afectan predominantemente la sustancia blanca cerebral. Lesiones hipointensas en T1 en la sustancia blanca en casos raros y pueden estar presentes anomalías profundas de la sustancia gris. No hay nuevos hallazgos clínicos de resonancia magnética después de 3 meses de iniciados los síntomas. Y por último, lo que está en todos los criterios, exclusión razonable de causas alternativas. Entonces, de esa manera tenemos los criterios diagnósticos para la encefalitis autoinmune, la encefalitis límbica y la encefalomielitis aguda diseminada. Ahora, tenemos también criterios de acuerdo a el tipo de receptor o el tipo de antígeno y anticuerpo que están relacionados con la encefalitis autoinmune. Así tenemos que en la encefalitis antirreceptor NMDA, la más frecuente, existen estos criterios diagnósticos. El inicio rápido de al menos 4 de los 6 grupos principales de síntomas siguientes: comportamiento anormal
o disfunción cognitiva, disfunción del habla, convulsiones, trastorno del movimiento, disinesias o rigidez o posturas anormales, disminución de nivel de conciencia y disfunción autonómica o hipoventilación central. Para el diagnóstico de probable encefalitis, al menos uno de los siguientes resultados de estudio de laboratorio: electroencefalograma anormal y líquido cefalorraquídeo con pleocytosis o bandas oligoclonales. Exclusión razonable de otros trastornos, y también se puede hacer el diagnóstico en presencia de 3 de los grupos de los síntomas acompañados de un teratoma sistémico. El diagnóstico se puede realizar en presencia de uno o más de los 6 grupos principales de síntomas y la presencia de anticuerpos IgG anti-GLUN1, que vienen a ser anticuerpos contra el receptor de glutamato, después de una exclusión razonable de otros trastornos. Esto de acá para la encefalitis definitiva antirreceptor NMDA. Existe otra encefalitis, que es la encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff, que la hemos visto cuando hemos conversado sobre síndrome de Guillain-Barré, y esta probable encefalitis del tronco se puede diagnosticar mediante los 2 criterios siguientes: inicio subagudo, progresión rápida de menos de 4 semanas de todos los síntomas siguientes: disminución del nivel de conciencia, oftalmoplejía externa bilateral y ataxia, y la exclusión razonable de las causas alternativas. También se puede hacer el diagnóstico definitivo en presencia de los anticuerpos anti-GQ1B, ya que son anticuerpos contra una proteína que está en la mielina. Pues incluso si la oftalmoplejía externa bilateral no es completa o no se puede evaluar la ataxia, o si la recuperación se ha producido entre las 12 semanas posteriores al inicio. La presencia sola de este anticuerpo ya nos dice que ese cuadro clínico, que de repente ya no lo vemos bien, o no es tan florido, no tan exacto, ya le hace tener un diagnóstico definitivo. Por último, existen criterios para la encefalitis autoinmune con anticuerpos negativos. Entonces, se considera que es una probable encefalitis autoinmune en la cual, si se dosan los anticuerpos, no los encontramos. Puede realizarse cuando se cumplen los cuatro criterios siguientes: progresión rápida, de déficit de memoria de trabajo, a corto plazo, estado mental alterado o síntomas psiquiátricos, es decir, síntomas neuropsiquiátricos. Exclusión de síndromes bien definidos de encefalitis autoinmune: encefalitis límbica típica, encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff o encefalitis mielitis aguda diseminada o ADEM. Ausencia de anticuerpos bien caracterizados en el líquido, en el suero y el líquido cefalorraquídeo, y al menos 2 de los siguientes criterios: anomalías en la resonancia magnética sugestiva de encefalitis autoinmune, pleocitosis del líquido cefalorraquídeo con bandas oligoclonales específicas en el líquido cefalorraquídeo, o un índice elevado de inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo o ambos. Y por último, una biopsia cerebral que muestre infiltrados inflamatorios y excluye otros trastornos. Y el cuarto criterio es lo que siempre aparece, que es la exclusión razonable de causas alternativas. Entonces, el diagnóstico ha estado por el cuadro clínico, estudios de líquido cefalorraquídeo, estudios de electroencefalograma, la resonancia magnética y los dosajes de anticuerpos. No todos podemos dosar anticuerpos, no existen el dosaje en nuestro medio. La resonancia sí la tenemos, el electroencefalograma sí tenemos, el estudio del líquido cefalorraquídeo lo podemos hacer, y obviamente el cuadro clínico sugerente, según los criterios que ya se han mencionado anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, en la resonancia, la encefalitis anti-NMDA, receptores de anti-NMDA de glutamato, en la cual usualmente es una resonancia aparentemente normal. Acá hay una zona hiperintensa en la región temporal externa, y no se ve más. Muchas veces no hay un cambio
cuando se toma la resonancia, principalmente en estadios tempranos. Hay otro grupo de enfermedades de encefalitis autoinmunes que van a atacar específicamente el sistema límbico, como vemos acá, que es bilateral, y esto es la encefalitis límbica que está asociada a tres, principalmente a los anticuerpos anti-LGI1, a los receptores AMPA y a los receptores beta del GABA. Los receptores A del GABA van a dar lesiones multifocales, bien, bastante importantes, y los receptores, la encefalitis por anticuerpos de receptores anti-AMPA pueden dar también lesiones difusas, tanto corticales como subcorticales. Uno de los criterios diagnósticos que vamos a ver más adelante, o una de las características clínicas principalmente de la encefalitis por LGI1, es la presencia de ondas lentas que se llaman ondas delta, y se denomina delta brush porque en esas ondas delta se obtiene como una especie de cepillo de ondas muy pequeñas y agudas. Esto es lo que se denomina el delta brush. Hay una serie de encefalitis autoinmunes, como vemos acá, y esta es la frecuencia con la que se presentan. La encefalitis antirreceptores NMDA es la más frecuente, le sigue la de anti-LGI1, la de receptor beta del GABA y de los receptores CASPR2, y por último los receptores alfa del GABA. Después vienen ya otras que son menos frecuentes, mucho menos frecuentes. Vamos a ver una síntesis de la presentación de los tres primeros o cuatro primeros en frecuencia. La encefalitis antirreceptor NMDA, obviamente, como dice su nombre, son anticuerpos IgG1 contra el receptor NMDA del glutamato. La edad media es 21 años y puede ir desde los 2 meses hasta los 85 años. Es decir, prácticamente abarca todas las etapas de la vida. Razón de sexo más frecuente en mujeres que en hombres. Puede haber un pródromo no específico que comienza como un síndrome febril con dolor de cabeza y a veces un proceso gripal. Y después viene una encefalitis con manifestaciones neuropsiquiátricas polisintomáticas, desórdenes de movimiento polimórficos, alteraciones del lenguaje, disfunción autonómica, apnea central y pueden entrar al coma. Los hallazgos en resonancia, como hemos visto anteriormente, 70-80% es normal o no específica. En una minoría una encefalitis límbica típica, muy rara vez. En el líquido cefalorraquídeo el 80% es anormal con pleocitosis linfocítica. En el electroencefalograma 90% es anormal, mayormente el lentecimiento difuso, 20% actividad epileptiforme y raro el delta brush, que lo hemos visto. Otros estudios, el teratoma ovárico está relacionado en el 60% de mujeres adultas, las mujeres mayores de 50 años, y también se observa esta encefalitis antirreceptor NMDA posterior a una encefalitis por herpes virus en los niños. Se dice que entre la tercera y cuarta semana post encefalitis por herpes virus pueden presentar una encefalitis antirreceptor NMDA. La respuesta a la inmunoterapia es 50% mejora en 4 semanas con inmunoterapia de primera línea, 70% que no responde mejora con la terapia de segunda línea. Mejora a los 2 años 80% con la escala de ranking de 0 a 2 y riesgo de recurrencia de 10 a 15% que se reduce con la extirpación del tumor, en este caso en las mujeres de mayor edad. Una mortalidad de 5%. La encefalitis anti-LGI1.
la proteína 1 inactivada del glioma rica en leucina es LGI1. El anticuerpo relacionado es el IgG4 contra esa proteína, el LGI1. La edad promedio es 64 años, entre 31 y 84 años, es decir, en las personas adultas. Más frecuente en hombres que en mujeres. Produce una encefalitis límbica, como hemos visto en la resonancia, con crisis epilépticas focales, y se incluye una crisis característicamente, pero no se presentó, que se denomina crisis distónica cefalobraquial. Aquí abajo tenemos el link para un video sobre este tipo de crisis, que también lo voy a poner en los comentarios cuando lo suba, cuando esté subido. Los hallazgos en resonancia magnética, 75% anormal, incremento de señal y de Menfrer en los lóbulos temporales mediales, uni o mayor que bilateralmente. El líquido cefalorraquídeo, 25% es anormal, pleocitosis leve con aumento de las proteínas. Hallazgo en electroencefalograma, 50% es anormal, 30% de actividad epiléptiforme y 20% de enlentecimiento focal. Hallazgo en otros estudios asociado a esta proteína de histocompatibilidad, es común ver hiponatremia en estos pacientes. La respuesta en la inmunoterapia, un tercio recupera a los 2 años, un tercio recupera funcionalmente independiente pero no puede trabajar y un tercio severamente discapacitado o muere. Recaídas en 20 a 30% asociado a mal pronóstico. Es decir, si nuevamente presenta un cuadro, el pronóstico es malo. La encefalitis antirreceptor beta del GABA. El anticuerpo es IgG1, es obviamente sobre ese receptor. La edad 61 años, entre 16 y 77 años, es decir, va desde la adolescencia hasta el adulto mayor. La relación ligeramente mayor en varones que en mujeres. La característica clínica es encefalitis límbica con convulsiones prominentes. En el hallazgo en la resonancia también vamos a encontrar que existe la hiperseñal en los lóbulos temporales mediales, es decir, en los hipocampos. En el líquido cefalorraquídeo, 80% de pleocitosis linfocítica, hallazgos en el electroencefalograma, 75% con anomalías de tipo paroxismal. Otros estudios, tumores en el 50% aproximadamente, principalmente el cáncer de pulmón de células pequeñas. La respuesta en la inmunoterapia es buena en 90%. Aquellos que tienen tumor tienen peor pronóstico con síntomas neurológicos recurrentes y mayor mortalidad. Eso ocurre con la mayoría. Cuando está asociado a un tumor, eso le da un menor pronóstico. Y creo que es el último, la encefalitis por anti-CAS-PR2, es la proteína 2 asociada a la contactina. Este es el anticuerpo es IgG4 contra esa proteína que hemos mencionado, también estar en personas promedio de adulto mayor, pero va desde la adultez joven hasta la adultez mayor. La razón es importante, acá es prácticamente predomina en los hombres, 9-1, yeah. Y las características clínicas, hiperexcitabilidad de los nervios periféricos, que se manifiestan por neuromiotonía, calambres y fasciculaciones. Encefalitis límbica, que le hemos visto ya, y el síndrome de Morvan, que es insomnio, dolor neuropático con hipostesias en calcetín o guante y disautonomía. Hallazgos en la resonancia, un 30% aproximadamente incremento de señales en los lóbulos temporales mediales, es decir, en el sistema límbico. Líquido cefalorraquídeo, 30% anormal, pleocitosis con aumento de proteínas y bandas oligoclonales, el electroencefalograma, actividad epiléptiforme y el 70% es anormal, usualmente la identificación del electroencefalograma. Otros estudios, la asociación con el antígeno de histocompatibilidad DBR1 11 2.01,
asociado al timoma en el 20% de los casos. También se encuentran anticuerpos, puede estar asociado, aparte de haber anticuerpos contra el Casper-2, hay anticuerpos contra el LGI-1. La electromiografía puede mostrar hiperactividad de las fibras nerviosas motoras con fasciculaciones y mioquines. La respuesta en la inmunoterapia, el 50% responde bien o completamente a la terapia y 45% con respuesta parcial de la inmunoterapia. 25% tienen recaída. Entonces, esa es la característica que tienen las encefalitis autoinmunes más frecuentes, siendo la más frecuente la anti-N contra el NMDA, receptor del glutamato. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la inmunoterapia, que puede ser la inmunoterapia de primer orden, que son pulsos de metilprednisolona, corticoides, de 1 gramo endovenoso por 5 días. Recambio plasmático, una sesión interdiaria, total 5 a 7 sesiones, en ese orden según los estudios de respuesta al tratamiento. Y la inmunoglobulina, dosis total de 2 gramos por kilo de peso dividido en 5 días. Por ejemplo, pesa 60 kilos, son 120, lo divido entre 5 días y tengo que ver más o menos cuánto me da, ¿no? Serían pues 25 gramos, 2.5 gramos por día. Inmunoterapia de segundo orden cuando no responde a la primera, la ciclofosfamida y el rituximab. Y por último, tenemos la inmunoterapia de tercer orden cuando no responde a las anteriores, el tocilizumab y el metotrexato intratecal. También por último, el tratamiento de mantenimiento, inmunoglobulina endovenosa, pulsos de metilprednisolona, prednisona oral, azatioprina, que es oral, micofenolato también oral, para evitar las recaídas en el paciente. Esto sería todo acerca de estas encefalitis que muchas veces nosotros anteriormente veíamos pacientes que tenían crisis epilépticas que no respondían al tratamiento, no responden al tratamiento y no responden al tratamiento, y se le catalogaba como epilepsia refractaria, y resulta que muchas de esas epilepsias refractarias que no teníamos una causa específica vienen a ser un tipo de encefalitis autoinmune. Así, muchos pacientes también con estas encefalitis autoinmunes, como tienen problemas neuropsiquiátricos, a veces es tratado como un problema psiquiátrico primario antes de llegar al diagnóstico correcto. Y algunos de estos pacientes, principalmente los que son con anticuerpos antirreceptor NMDA, son sensibles a los fármacos antipsicóticos de primer orden. Asimismo, algunos de ellos tienen trastornos del movimiento, que son distonías, que son tratadas como otras enfermedades. Entonces, en nuestro diagnóstico, cuando encontramos, vamos a ponerlo así, presentaciones poco habituales de algún problema neuropsiquiátrico, de crisis epilépticas o de trastorno de movimiento, debe de llegar a estar en nuestro diagnóstico diferencial los encefalitis autoinmunes. Eso sería todo, señores alumnos. Nos vemos en la próxima. No olviden de suscribirse y denle un me gusta. Nos vemos en la próxima. Gracias.